dieron en el contexto de la sesión que se llevó a cabo durante la jornada de ayer en la Comisión de Constitución del Senado para revisar la reforma al sistema político. Pasó a segundo plano, lamentablemente, este tan importante tema por todo lo que ha ocurrido en torno a la situación de la compraventa de esta propiedad de la familia Allende, pero queremos abordar precisamente qué es lo que está pasando con este debate, la discusión en torno a la reforma al sistema político. Para eso tomamos contacto a esta hora de la mañana con la senadora de la Unión Demócrata Independiente, Luz Ebensperger, a quien le damos la bienvenida. Senadora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio, te saludo a ti y a Constanza, y por cierto a todos los auditores. Sí, senadora, como mencionaba, la reforma o la discusión, ¿no?, que se debía dar ayer en la comisión quedó un poco en segundo plano, producto de este otro tema. Se esperaba que durante la jornada de ayer ya esto fuese despachado hacia la sala. ¿En qué quedó finalmente este proyecto y finalmente cómo ha visto lo que se está debatiendo por estos días en torno a este tema? Mire, el proyecto efectivamente ayer esperábamos despacharlo, eso no ocurrió. Se cambió la tabla, lo despachamos, esperamos hoy día en la sesión de la comisión a las 10:30. Ya está bastante avanzado, nos quedan algunas indicaciones por revisar que dicen relación con el procedimiento y la fusión de los partidos. Hay unas indicaciones sobre federación y un par de disposiciones transitorias, así que yo creo que hoy día se despacha. A mí me parece que está quedando un buen proyecto en el objetivo que se buscaba. Aquí me parece importante también aclarar que la reforma que nosotros presentamos, Claudio, apunta a aquellos puntos de reforma al sistema político en los que encontramos transversalidad. Por cierto que a mí me gustaría mejorar y creo que hay que mejorar, y nosotros vamos a presentar en un futuro próximo otros proyectos, probablemente modificando la ley de partidos políticos, haciendo más exigente la constitución de partidos políticos, que hoy día es muy fácil, pero hoy día el objetivo de la reforma se está cumpliendo, estableciendo el umbral, estableciendo sanciones a quienes, ¿no es cierto?, postulan y obtienen un escaño por un pacto, un partido determinado, y una vez que son electos, renuncian, se van del comité, aun cuando o dejan de militar, y también lo mismo con los independientes que van en pacto. Creo que el objetivo que acá se buscaba o que se busca, es terminar con la fragmentación del partido político que hace, ¿no es cierto?, la gobernanza en el Congreso y del Congreso con el Ejecutivo, muy difícil, y que termina el Ejecutivo sin poder, cualquiera que este sea, termina con un Ejecutivo que no puede liderar la agenda legislativa como corresponde, como colegislador, y finalmente eso se traduce en que los proyectos que le importan a la gente, que son los que van a solucionar su problema, terminan tardándose una eternidad. Senadora, muy buenos días. Me quiero quedar en el tema del umbral del 5%, que solamente para que nuestros auditores y auditoras tengan el contexto, solo los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de miembros de la Cámara de Diputados tendrán el derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara. Este es un punto, eso es lo que dice el artículo en específico, y ha generado bastante polémica porque al gobierno no le parecía incluirlo al menos en esta discusión. Parte de lo que decía, por ejemplo, el ministro Álvaro Elizalde, es que puede perder legitimidad porque en Chile no hay voto lista, sino que se vota por persona, por lo tanto ahí la primera mayoría podría perder, en cierto distrito podría perder su ganada de alguna manera porque su partido no alcanza el umbral, y ahí es todo un tema. Y en esa línea me gustaría preguntarle si flota el umbral del 5% en el resto del Congreso, porque queda todavía trámite para adelante. Efectivamente, yo creo que es difícil. Eso es una realidad. Precisamente es difícil en la Cámara de Diputados. Yo creo que esto en el Senado, en la comisión va a ser aprobado. En la sala del Senado yo creo que también va a ser aprobado. Y probablemente va a ser mucho más difícil en la Cámara, que es donde está la gran fragmentación, donde están los partidos que podrían ser incumbentes o verse afectados por una reforma así. No todos, ¿no es cierto?, recordar que Bópoli, que es uno de los partidos que podría verse afectado de aprobarse la reforma, podría estar en riesgo. Ellos no solamente están de acuerdo, sino que son mocionantes de la reforma.
Yo creo que acá todo está en que en política se debe pensar siempre en el bien colectivo y no en proyectos individuales. Creo que es impresentable lo que hoy día ocurre con esta fragmentación, ¿no es cierto?, con estas pymes políticas, que el umbral del 5%, Constanza, ya existe hoy en la ley de partidos políticos. Cada elección de diputado, cuando un partido político no obtiene el 5%, es disuelto por el CERVEL. En la última elección se disolvieron, expuso el CERVEL en su presentación en la comisión 12 partidos, algo por un número similar, pero los parlamentarios seguían y esos partidos que eran disueltos pasaba un mes y se constituían nuevamente con otro nombre y reciben por 3 años el financiamiento público. Entonces, a mí me parece que es de la mayor gravedad estas verdaderas pymes políticas, ¿no es cierto?, que viven o se mantienen con los recursos de todos los chilenos y que además son un obstáculo para avanzar en proyectos que son necesarios. ¿Va a tener resistencia? Probablemente sí. Yo espero que finalmente prime el interés del país, el interés de tener un buen Congreso, el interés de tener un Congreso con una buena relación con el Ejecutivo que resuelva los problemas de la gente, y que probablemente eso haga, ¿no es cierto?, que la gente empiece a valorar más el Congreso y que no sigamos en una evaluación de los últimos lugares, la peor nota, la peor en el ranking, y eso es así porque finalmente no cumplimos con las expectativas de la gente producto de esta polarización. Uh-huh. Senadora, ¿qué podemos decir de aquellas voces que sostienen que la fragmentación no es necesariamente el fondo del problema, sino que va más allá y que apunta directamente a los partidos, no por las condiciones en las cuales se crean, sino por cómo están operando o cómo están funcionando hoy en día los partidos políticos, en el sentido de partidos políticos cada vez más debilitados en cuanto a la formación política de sus cuadros, partidos políticos que en algunos casos carecen de fundamentos ideológicos detrás o carentes de proyectos programáticos que se puedan sustentar a futuro y que finalmente se terminan afirmando en rostros, en caras visibles, caras conocidas para poder ganar una elección, pero que no necesariamente... ¿Sí? ¿Me escucha? Ahora sí, sí. Uy, sí, me escuchó parte de la pregunta porque pero te escuché la estaba haciendo un poco larga, entonces me da como un poco retomar de nuevo. Bueno, en el fondo es básicamente de que hay quienes sostienen que el problema no es la fragmentación, sino que la debilidad actual de los partidos políticos, en el sentido de que muchos de ellos carecen actualmente de fortalezas ideológicas, programáticas, que permitan, por ejemplo, que sus cuadros sean cuadros disciplinados, que en el fondo sigan la línea de los partidos y no tengan los partidos que recurrir, por ejemplo, a rostros que no necesariamente son militantes, pero que por ser visibles le permitirían ganar una elección y que al final, a la primera de cambio, se terminan yendo del partido, fundan uno nuevo o se cambian derechamente de bando. ¿Qué podríamos decir al respecto? Mire, yo creo que en parte tiene razón y en parte no. Yo creo que uno de los problemas es la fragmentación, pero lo que usted señala y describe efectivamente es un problema. Yo creo que aquí los partidos políticos se equivocan, todos, transversalmente, incluyendo el mío, ¿no es cierto? Y es un tema que uno lo discute habitualmente en sus partidos, cuando se eligen los candidatos. Muchas veces los partidos, como usted señala, ¿no es cierto?, elige candidatos pensando en celebrar la noche de la elección y lleva una persona que tiene votos pero que a lo mejor no representa todos los principios que tiene el partido y se olvidan los partidos que después hay que sobrevivir con ese personaje 4 u 8 años, depende si es diputado o senador. Yo creo que los partidos en el fondo debieran elegir mejor a sus candidatos y llevar gente que efectivamente los represente, porque también eso, ¿no es cierto?, es transparencia para la ciudadanía, en el sentido que efectivamente en nuestro país no hay voto por lista, pero tú cuando sabes que votas por una persona que va por un partido determinado, por un sector determinado, por un pacto determinado, sabes más o menos cómo debiera pensar, y muchas veces esas personas no piensan de ninguna manera ni cercano a lo que ese sector representa. Entonces, eso es
una labor pendiente que tienen los partidos de mejorar la elección de sus candidatos que efectivamente representen lo que ellos le ofrecen a la ciudadanía, lo que son la declaración de principios de cada uno. Aquí uno de las indicaciones que está pendiente también es de si permitimos o no permitimos las órdenes de partido en materia legislativa, ¿no es cierto? No en todo, sino que en materia legislativa, y teniendo también la excepción de que no pueda, ¿no es cierto?, culparse o hacer responsable a una persona que renuncia a un partido perdiendo el escaño cuando eso ocurre porque hay un cambio importante en la declaración de principio del partido. No sé, yo pertenezco a la UDI, si el día de mañana la UDI cambia su declaración de partido y se vuelve un partido más de centro izquierda, probablemente yo no voy a querer seguir en ese partido y voy a renunciar. No debería ser castigada con la pérdida del escaño porque, ¿no es cierto?, cuando yo milité, cuando yo participé de esta opción era porque había otra declaración de principio. Creo que ahí hay que hacer ajuste, el proyecto trae algunas normas a ese respecto, pero claramente nuestro sistema político yo creo que ha cumplido un ciclo y que no solamente esta reforma, sino que merece un cambio mucho más profundo. Soy de aquellas que cree también que debiera bajar el número de parlamentarios, particularmente el número de diputados, ¿no es cierto? Pero en eso no hay transversalidad como para haber sido incluido en esta reforma. Esperamos presentar una más adelante. Senadora, le seguiría preguntando muchísimo más sobre este tema, pero no quiero dejar afuera la carrera presidencial y en específico estas diferencias que se han mostrado en los últimos días sobre la posibilidad de que el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sea parte de un posible gobierno o del gabinete, por ejemplo, de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. Ahí, bueno, la candidata decía en política, mucha gente tiene que comerse muchos sapos. También mostraba un poco de incomodidad, por ejemplo, el presidente de Bópoli, que decía me duele la guata pensarlo por ciertas ideas que ha manifestado Johannes Kaiser. ¿Cómo lo ve usted, senadora? Mire, yo comparto con la candidata Evelyn Matei, ¿no es cierto?, que hay que hacer todos los esfuerzos para lograr la unidad ojalá en primaria, la unidad del sector, en aspectos como el que usted señala. Si eso significa entregar el día de mañana un ministerio donde se pueda ejercer correctamente y de acuerdo un poco a el programa de gobierno de la candidata Evelyn Matei, yo pienso como ella en el sentido de que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para la unidad. Hoy día, ¿no es cierto?, todas las encuestas demuestran que podemos tener un presidente o una presidenta de centro derecha, que es Evelyn Matei, que yo creo que tiene todas las capacidades y las condiciones notables como para ejercer adecuadamente un liderazgo en nuestro país, para ejercer la primera magistratura. Y cuando tú ves que en todas las encuestas, si sumas todos los candidatos de centro derecha, somos una mayoría, por cierto, que hay que hacer esfuerzos por la unidad. Creo que eso es lo que los chilenos están pidiendo y eso es lo que la candidata ha señalado, que va a seguir trabajando por ello hasta el último día que eso sea posible. Le pregunto, senadora, porque usted se refería a la centro derecha, pero lo que representa Johannes Kaiser no es eso precisamente, y ha emitido una serie de cuestionamientos, por ejemplo, al tema de las vacunas o la eliminación del Ministerio de la Mujer, y quizás tenerlo en un eventual gabinete generaría diferencias importantes a quizás los lineamientos más centrales de la centro derecha como usted plantea. ¿Cree eso o cree que hay más cercanías que lejanías con Johannes Kaiser, por ejemplo? Yo creo que hay que tener claro que estamos haciendo política ficción, ¿no es cierto? Porque nadie ha ganado nada todavía como para repartirse cargo. Pero en esa eventualidad, a mí me parece que todos los ministros de cualquier gobierno, ¿no es cierto?, deben cumplir con un plan de gobierno y tienen un jefe, que es el presidente de la República. Y para ser ministro y para tener cualquier cargo de confianza en el Estado, ¿no es cierto?, uno tiene que estar alineado con las instrucciones que da el jefe de Estado. Y si una persona como Johannes Kaiser está disponible para eso, no le veo mayor inconveniente.
Senadora Luz Ebensperger, queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Que esté muy bien. Gracias a usted por la oportunidad de poder conversar. Constanza, Claudio, que tengan muy buen día. Gracias, senadora. Buenos días. 7 de la mañana. 7 de la mañana ya son las 8 en punto de esta jornada de día miércoles 9 de abril. Hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Ya llega Patricio López para continuar con el programa y Connie, nosotros nos reencontramos ya mañana jueves. Quédense al resto de Radio Análisis y mucho ánimo para lo que queda de semana para todos y todas.